Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy, 5 de abril del 2020, por favor. Y para ello voy a pedir a mis hermanos que pasen a interpretar una pieza musical, un himno, por favor. Mis hermanos, por favor. Muchas gracias, mis hermanos, por esta participación. Ahora voy a invitar a mi hermano Arturo Chavira que pase, por favor, para que nos guíe en la oración de gratitud. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos con usted porque es usted, Señor, quien desde antes de la fundación del mundo sabía que caeríamos, Señor. Es usted, Señor, quien sabría que tomáramos del fruto y que desearíamos ser Dios, desearíamos su lugar. Pero también, Señor, usted sabe que eso iba a pasar, no le sorprendió a usted. Y en su lugar no nos castigó con ira, Señor, no terminó con la raza humana, sino que mandó a su Hijo Jesucristo para redimirnos a cada uno de nosotros, para que reconociéramos nuestro pecado y reconociéramos su amor y viniéramos a usted rendidos. Entonces hoy le estamos agradeciendo, Señor, por ese sacrificio. Hoy estamos recordando que usted es Señor de este día y de nuestra vida. Y hoy, Señor, queremos rogarle que sean aceptos estos himnos, este estudio, estas oraciones que suban como incienso, Señor, ante usted agradable. Límpianos, Padre, porque nuestro pecado es grande delante de usted. Que sea acepto delante de usted esto, Señor, porque solo para su gloria lo hacemos. Le ruego, pues, que se agrade, que sea con nuestros hermanos que están en casa, Señor, anhelando con todo su corazón escuchar su voluntad,
anhelando agradarle, Padre. Así que rogamos que sea con ellos, que sea con sus necesidades, sea con el predicador de hoy, Padre. Habla tú a través de él, dale de tu Santo Espíritu a él para que hable tu palabra y a nosotros para que la recibamos. Y dirige este culto para honra y gloria tuya, Señor. Permítenos adorarte en integridad. En nombre de Cristo, junto con el perdón de pecados. Amén. Vamos a entonar ahora el himno número 120, himno número 120. Por favor, mis hermanos. Entónenlo con alegría en sus casas, mis hermanos. Himno número 120. Muchas gracias a nuestros hermanos por participar también en este canto. Ahora, mis hermanos, allá en sus casas, les voy a pedir que abran su escritura en el Salmo número 91. Salmo número 91. En estos momentos que estamos así pasando esta situación a nivel mundial, a nivel local, es bien importante recurrir siempre a la Escritura. Y vamos a dar lectura a este salmo. ¿Sí? Mis hermanos que están aquí leerán el segundo versículo, así hasta unirnos en el versículo número 16. Si puede, mi hermano, seguir la lectura de esta forma, lo haremos de esta forma, mi hermano. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas descansarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sorprenderá mal, ni plaga tocará tu morada. El 11, ok. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con el cual estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Todos juntos, mis hermanos. Saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Voy a pedir a mi hermano Samuel que pase por favor también y nos haga las oraciones especiales. Estas van a ser varias, pero que las englobe en una sola, ¿sí? Por nuestro pastor, por los diáconos, por la situación mundial, por nuestros enfermos, por acciones de gracias, mis hermanos. Adelante. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender que tú nos amas, Señor, que tú un día moriste en la cruz para salvarnos, Señor, del pecado, y estamos muy agradecidos por ello, Señor. Y con esa confianza que solamente tú nos das, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor, para que tú seas el que obre, Señor, en esta situación, Señor, que estamos pasando mundialmente, Señor. No conocemos evidentemente a tantas personas, Señor, que han fallecido, Señor. Para nosotros lamentable, Señor, que hayan muerto, Señor, sin haberte conocido. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender que necesitamos trabajar en tu obra, Señor. Que necesitamos salir, Señor, a predicar tu palabra a todas esas gentes que no te conocen. Así que, Señor, te pedimos una bendición especial, Señor, por todos nuestros hermanos que realizan una obra, Señor, en las diferentes misiones, Señor, en las diferentes ciudades, en los países, Señor, a nivel mundial. Bendice a cada misionero, Señor, que con trabajo, con dificultad lleva tu palabra, Señor, para que esas personas, Señor, que se puedan encontrar en agonía, Señor, te acepten, Señor, en un día no muy lejano. Ponemos en tus manos, Señor, el trabajo que se realiza en esta iglesia, Señor, y a cada hermano, Señor, que tiene un cargo, para que en este momento de contingencia, Señor, seas con ellos y con sus familias en sus hogares, Señor. Haznos entender, Señor, que debemos obedecer a nuestras autoridades, para las cuales también te pedimos una bendición especial, Señor, por nuestro presidente, por nuestro gobernante, Señor, y por nuestras autoridades de salud. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener un pastor, Señor, porque tú lo has puesto, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, para que Él nos guíe, Señor, por medio de ti, Señor. Bendícelo a él, bendícelo a su familia, Señor, y dale fortaleza también, Señor, en este proceso, Señor, que estamos pasando como país, Señor, como nación. Pedimos una bendición especial para su familia, Señor, para su esposa y sus hijos, Señor. De la misma manera te pedimos, Señor, por los diáconos, Señor, para que tú también, Señor, nos des la fuerza, Señor,
para poder, Señor, estar al pendiente de todas las familias que forman esta iglesia, Señor. Gracias una vez más, Señor, por esa confianza que tenemos y que nos das, por la esperanza que tenemos, Señor, de que esto que estamos pasando es para nuestro bien, Señor. Nos tomamos en tu mano, Señor, confiados en que tú nos sacarás pronto de esto. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te agradecemos todo. Amén. Muchas gracias, mi hermano Samuel. No sé si hay algún anuncio para nuestros hermanos. Mi hermano pastor. Buenos días, hermanos. Sí, doy gracias a Dios que la hermana Mari Villanueva ha estado trabajando en la forma de buscar más tratamiento homeopático preventivo. Y hace unas horas me llamó y me hizo saber que tenemos alrededor de otros 50 más. Pero también me hizo énfasis que sean para los hermanos adultos mayores. Recibí por parte de nuestra hermana secretaria una lista de 60 o un poco más de adultos mayores. Ya algunos de ellos ya recibieron el tratamiento de la semana pasada que se empezó a distribuir, pero ahora tenemos otros 50. Así que, hermanos, si ustedes saben de algunos hermanos que necesitan, háganlo saber, por favor, para distribuirlo, ya sea a alguno de los diáconos, a la hermana secretaria o a su servidor. Así que en eso quiero agradecerle a Dios y estoy agradecido también con la hermana Villanueva. Dispongamos de esto, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, hermanos. Seguiremos con la adoración a nuestro Señor y ahora con el himno 278, mis hermanos. Busquemos
Mi hermano que recibes despensas por parte de nuestra congregación, nosotros como cuerpo de diáconos te las vamos a hacer llegar. Mándanos tu domicilio o tu número telefónico para hacértelas llegar, mi hermano. Bien, es tiempo de la predicación por parte de nuestro hermano Isaac Sotomayor. Voy a saludar a mi hermano estilo romano. Gracias por ese saludo, hermanos. Como iglesia teníamos el plan, hermanos, ustedes lo recuerdan, que este domingo, este primer domingo de abril y los siguientes de abril y mayo, daríamos inicio al estudio bíblico de Soy Miembro, el tema, la serie, Soy Miembro, las implicaciones, las responsabilidades, los privilegios que encontramos en la Escritura acerca de cada miembro de la iglesia. No podemos llevarlo a cabo debido a esta contingencia, pero deseo que pensemos en nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Como ustedes bien saben, el apóstol Pablo tenía la disciplina de enseñar y de capacitar a sus discípulos. Esto para que ellos en algún momento dado pudieran servir al Señor como maestros o como pastores en las iglesias que se fundaban en cada uno de los lugares donde él y el grupo que lo acompañaban iban predicando. A su hijo Timoteo le dice, su hijo en la fe, le dice en su primera carta: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A Tito también en su carta le escribe: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A los dos les dice: te dejé en Éfeso y te dejé en Creta. Los dos tenían sendas responsabilidades y eran muy jóvenes. Timoteo debe mandar a algunos que no enseñen doctrina diferente. Y a Tito le dice: corrige lo deficiente. Imagínense, hermanos. Enseñar o corregir la enseñanza, porque ya había algunos que enseñaban doctrina diferente, y corregir lo que era deficiente en las iglesias. Tareas las dos nada fácil. Uno ser apologista, defiende la doctrina, enseña la doctrina, y otro ser maestro y tener disciplina, corrige. ¿Y a quién le gusta que lo corrijan? ¿Y a quién le gusta que lo contradigan doctrinalmente? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, también le da una serie de advertencias, graves advertencias, que quisiera, hermanos, que leyéramos juntos. La segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, y leamos todo este capítulo, por favor. Segunda Timoteo, capítulo número 3, y leámoslo de manera completa. Si podemos hacerlo juntos, lo hacemos, hermanos. Segunda Timoteo, capítulo número 3. Dice así, hermanos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hagamos oración, hermanos. Padre, una vez más te damos muchas gracias por la vida que nos prestas, por la salud que nos das. No hemos escuchado, no hemos tenido noticias que alguno de nuestros hermanos miembros de esta iglesia contraiga esta enfermedad. Y te agradecemos profundamente, Señor. Seguramente en otros países sí ha sucedido, pero hasta ahora no tengo sabido, Señor, que algún miembro de la iglesia padezca esto. Te agradezco, Padre. Te agradezco el sustento y te agradezco tu palabra. Concédenos, Señor, pan de vida, agua del manantial también de vida. Te lo imploro, Padre, y que tu palabra nos guíe, nos corrija, nos aliente, nos exhorte, si es necesario, nos reprenda. Alivia también, Señor, y nos llene de esperanza. Perdona nuestras faltas, Padre, y concede que en medio de lo que nos pueda distraer en casa, quitemos, Señor, todo aquello que nos estorbe, y tu Espíritu disponga nuestra mente y nuestro corazón para meditar. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que ha llegado ese tiempo, hermanos? Aunque ustedes, si se fijan en esta lectura, habla de tiempos peligrosos en cuanto a la doctrina y en cuanto a hombres amadores de sí mismos que quieren engañar a las iglesias. El Señor Jesucristo dijo que antes de su venida habría falsos cristos. Por lo tanto, es de comprenderse que también habrá falsa enseñanza.
Y como discípulos de Cristo, es nuestra responsabilidad verificar en la Escritura. Dice el apóstol Pablo de las mujercillas. Fíjense qué término, un término despectivo a ciertas mujeres que por sus concupiscencias eran atraídas o seducidas, dice Santiago, por estos hombres amadores de sí mismos y perversos. Y da una lista terrible, hermanos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. El Señor Jesucristo dijo que iba a haber, antes de su segunda venida, pestes, hambres, terremotos, guerras, y que el Evangelio sería predicado. Y no sabemos a cuántos cientos de personas, o tal vez miles, que jamás han entrado a un templo evangélico, ahora que la mayor parte de las iglesias están transmitiendo y dando sus mensajes por internet, no sabemos, hermanos, quién pueda llegar. Puede ser esta la forma en que la iglesia alcance a miles y miles que no lo hemos hecho dolorosamente. Su servidor recuerda los primeros días que pude usar internet. Un joven que asistió aquí un breve tiempo, en la unión de jóvenes, en el tiempo de su servidor, llegó a ser uno de los catedráticos de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el CUC, Centro Universitario de la Costa, y tenía una responsabilidad importante. No recuerdo cuál era, pero él me hizo saber que estaría trabajando en Puerto Vallarta y que pudiera yo ir a la universidad. Y fui un día a saludarlo. Yo no había ingresado al Centro Universitario de la Costa, que era nuevo. Estoy hablando hace 29 años, hermanos, aproximadamente, un poquito más, menos. Y fui al Centro Universitario, a ese campus, y me enseñó el cocodrilario que tenían, pero también a la biblioteca, y después me llegó a la sala virtual, algo así, no recuerdo el nombre específicamente. Muchas computadoras, hermanos, muchas computadoras con internet. Yo no tenía internet en mi casa. Me dijo, cuando necesites internet, ven. No vayas a un ciber y pagues. Aquí puedes usar algo. Con la autoridad que él tenía, me podía dar ese permiso. Y fui, hermanos, y ingresé en mis pininos en el internet y navegué y encontré la página bautista. Inmediatamente, hermanos, escribí un mensaje a la Convención Nacional Bautista de México diciéndoles, en medio de tanta información, en medio de tantas páginas, para mí ha sido un descanso. Hermanos, realmente lo fue. Un descanso muy grande encontrar esta página, porque iniciaba, al ingresar uno, inmediatamente empezaba un himno. No me recuerdo si era Firme hacia adelante, no recuerdo cuál era, pero el oírlo ahí para mí en la universidad y con todo eso fue realmente una gran bendición. Les digo esto porque el Señor Jesús, en medio de sus profecías, dijo que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin. ¿Sería este medio? No lo sé. Pero se está predicando el Evangelio a todas las naciones. Los gedeones que reparten Nuevos Testamentos dicen que muchas personas acuden a los centros turísticos buscando descanso, buscando dejar sus cargas, y que ahí en los hoteles muchos de ellos han encontrado Nuevos Testamentos y eso realmente les dio el descanso en su alma. Fueron a un lugar de recreación, pero lo que encontraron fue la vida de Cristo Jesús.
Así que tal vez muchos internautas, hermanos, muchos, que se pasan horas en el internet, puede ser este medio que lleguen a conocer el Evangelio. ¿Se acuerdan de Raúl Ritz? Raúl Ritz, ese violento hombre que se había casado con una joven evangélica, que ella, como algunas ocasiones sucede, no hizo caso a sus padres ni hizo caso al Evangelio. Si no hizo caso al Evangelio, ¿qué iba a hacer caso a sus padres? Y decidió casarse con el guapo de la preparatoria o de la secundaria, Raúl, y le dio una vida terrible. Y cómo Raúl aborrecía a sus suegros, que venían, dice él, con una sonrisa siempre a la casa, contentos, dizque porque eran cristianos. Hasta que, si ustedes recuerdan la biografía, cuando él ya no puede más y su esposa está a punto de abandonarlo, él toma la escopeta para matarla, aunque no estaba en la casa ella ni los niños, porque su plan ese era: si tú me dejas a mí, yo te mato a los niños y después me suicidio. Y como de un golpe de escopeta a la televisión, aquellas televisiones viejas, hermanos, de bulbos, pesadas, la golpea con la cacha de la escopeta y se prende la televisión. Y justo, hermanos, en un canal donde está un pastor predicando, y él se sienta y escucha y se rinde a Cristo y es transformado. Pues Dios nos permite, hermanos, que una transmisión de internet pueda ser escuchada por alguien que llegue a necesitar del Evangelio. Porque son tiempos peligrosos. ¿Y qué debemos de hacer como iglesia en estos tiempos peligrosos? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero, y es un buen pero tú has seguido, le dice, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Timoteo estaba siguiendo los pasos del apóstol Pablo. Paso a paso iba Timoteo con él, era su discípulo y lo elogia. Tú has seguido, y eso indica que Timoteo observó al apóstol Pablo, lo siguió de cerca, aprendió, atesoró y aplicó todo lo que pudo en la enseñanza que él le dio, así como el apóstol Pablo absorbe como discípulo de Cristo todo lo que pueda enseñarle, y el Espíritu Santo lo ilumina y lo hace el gran misionero. Y así está Timoteo, tú has seguido. Y como iglesia debemos de ir paso a paso siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Aún las persecuciones, le dice, tú has seguido todo esto y aún dice el versículo 11, persecuciones y padecimientos, siendo joven ya, pasando persecuciones y padecimientos. Reitero, como iglesia debemos de ir paso a paso en pos de nuestro Señor Jesucristo y aprender tres cosas. Por lo menos, hermanos, pensemos en tres cosas, que son muchas las que menciona aquí el apóstol Pablo. Versículo número 10. Tú has seguido mi doctrina. Primero, en eso me detengo. Paso a paso el apóstol Timoteo seguía la doctrina que el apóstol Pablo le estaba enseñando. Es decir, todo aquello que podía aprender. Puesto doctrina es enseñanza. Y nosotros como iglesia debemos de aprender doctrina de los evangelios. Debemos conocer los 4 evangelios lo más que podamos. No quiere decir que no las cartas. No creemos ni sostenemos que lo que algunos dicen es que esto lo dijo Jesucristo y esto lo dijo el apóstol Pablo. Es palabra de Dios. Pero en los evangelios, hermanos, está narrada
la vida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos aprender todo lo que en ellos Él enseña, porque Él enseña acerca del reino, enseña acerca de las relaciones interpersonales, enseña acerca del servicio que debemos al prójimo, el servicio que le debemos a Dios, enseña acerca de la ley, múltiples temas, el divorcio, las dobles nupcias, la responsabilidad civil, las relaciones matrimoniales, las relaciones sociales, las señales proféticas acerca de Él dadas en la ley, dadas por Moisés, dadas por los profetas, dadas en los escritos. Enseña acerca de la no resistencia, las advertencias sobre su segunda venida, el juicio, el infierno y tantas otras cosas que nosotros debemos de asimilar, conocer, profundizar y vivirlas paso a paso. Toda la doctrina que Timoteo seguía la había recibido del apóstol Pablo, así como el apóstol Pablo la había recibido del Señor, y nosotros ahora la recibimos por medio de las Escrituras, bajo la luz del Espíritu Santo. La doctrina es sumamente importante, más que la música. La doctrina, en ella está lo que creemos y por qué lo creemos. Además, lo que predicamos y lo que debemos enseñar. La doctrina evangélica ha estado en las Escrituras y ha sido guardada, preservada, defendida a través de los siglos por los creyentes, por los discípulos. Todo lo que la Biblia enseña exclusivamente en la Biblia es la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y de práctica. Lo que sostenemos en la primera iglesia bautista no es doctrina nueva, jamás. Es doctrina apostólica, es doctrina que el Señor Jesús enseña, es doctrina que vemos en la ley de Moisés, en los profetas, en los escritos. La doctrina es histórica. Ha habido a través de la historia una línea doctrinal de los discípulos de Cristo, que la han atacado con novedades, con interpretaciones nuevas, como estos impíos de los cuales habla. Como bautistas, hermanos, la denominación bautista se puede localizar históricamente sus principios en el siglo XVII. Históricamente, la denominación bautista se puede ubicar en ese siglo. Pero la doctrina bautista es cristocéntrica y es apostólica. Va hasta los apóstoles. El origen como denominación tiene 5 siglos, pero nuestro origen doctrinal lo encontramos en la era apostólica. Nosotros no pretendemos, como la Iglesia Católica, de tener una línea ininterrumpida que nos lleva hasta los apóstoles. Algunos historiadores así lo hacen. Dicen, los bautistas éramos antes anabautistas, éramos antes petrobrusianos o enriquistas o donatistas o arnoldistas, etc. Pero hermanos, lo más importante no es que tracemos una línea en el tiempo ininterrumpida, sino que tracemos una línea doctrinal ininterrumpida. Eso es lo más importante. ¿De qué le sirve a la Iglesia Católica pretender decir que vienen de Pedro y que todavía tienen a Pedro sentado ahí en la silla, cuando su doctrina no es bíblica, no es neotestamentaria, ajena completamente a la Biblia? ¿De dónde sacan el purgatorio? ¿De dónde sacan que María fue la asunción de María, la impecabilidad de María, o que es corredentora con Cristo, como si necesitáramos a alguien que ayudara en la redención? Esa es obra del Espíritu Santo. Así que debemos conocer. Tú has seguido mi doctrina. Los miembros de esta iglesia, Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, ¿conocen la doctrina? Usted que me ve en su casa, ¿puede enseñar conforme a la Escritura la doctrina? ¿Toda la doctrina? ¿Está usted siguiendo la doctrina o la desconoce?
La Escritura le dice, Pablo le dice a Timoteo, tú conoces y sigues mi doctrina. ¿Qué le sucedería a usted si ya no se abre este templo? Y ningún templo bautista o ningún templo evangélico. ¿Qué le sucedería a usted si ya no hay transmisiones de internet? ¿Qué sucedería si no hay diáconos que le visiten, maestros, misioneros, evangelistas o pastores? ¿Seguiría la doctrina? ¿Sabría distinguir la doctrina bíblica de la que no lo es? ¿O caería en las garras de algún hombre engañoso, como los que se mencionan y lo hemos leído? ¿Qué pasaría? ¿O diría, pues no hay templo, no hay pastor, no hay misioneros, pues ya no hay nada, teniéndolo todo? Una de las cosas que más nos dolía o nos duele los que hemos ido a los purépechas mucho tiempo es que esperaban a que llegáramos para que leyéramos la Biblia. O sea que no lo hacían entre semana. Y vaya, hermanos, que les cuesta trabajo leer por la escasez de educación en la que han estado. Pero qué gozo era, y esto hace 2 años tal vez, qué gozo era llegar y decir, leímos, porque tuve que insistirles muchas veces, no esperen a que venga para que lean la Biblia. ¿Qué va a pasar el día que yo deje de venir con ustedes? Porque tarde que temprano tengo que dejarlo de hacer. ¿Van a seguir ustedes? Así que, hermanos, ¿qué sucedería? Como iglesia, ustedes saben nuestra misión y visión que resumimos en 3 letras. El ABC de la primera iglesia bautista: adora, busca y comparte. Y en busca está conocer la doctrina. Esa es nuestra visión, que la iglesia conozca la Escritura. Nos vemos conociendo. ¿Y cómo nuestra misión? ¿Cómo lo logramos? Pues yendo a la Escritura. Cada uno de nosotros yendo a la Escritura. Así que paso a paso prosigamos siguiendo la doctrina. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina y conducta. Y antes de entrar en la parte de la conducta, ¿quién no recuerda al hermano José Borrás? Aquel español, director del Seminario Bautista en Barcelona, España, que fue un sacerdote, hermanos. No recuerdo el poblado, pero usted puede escuchar su testimonio en internet. Entre a YouTube y ponga José Borrás y va a escuchar su voz. Y en su testimonio, José Borrás dice que en sus primeros años como sacerdote, unas monjas le dijeron: en este pueblo hay protestantes y usted es el sacerdote. Usted debe defendernos y enseñarnos a combatirlos. Así que se ve en ese apuro de combatir protestantes. Y en la escuela donde él daba clases, en la escuela fundada en un colegio católico, en una escuela católica, uno de sus alumnos llega y en medio de la clase le dice: mire, maestro, esta es una Biblia protestante. La regalaron en la casa los protestantes y él la pidió, y delante de su grupo dice en su testimonio que empezó a arrancar hojas. Este libro hay que destruirlo, este libro no debes de leerlo, y cosas como esas, hasta que le vino a la mente: pues si esto es protestante, tengo que estudiarlo para saber qué es lo que los protestantes creen, y entonces saber y tener armas para atacarlo. Y lo hizo, hermanos. Pero no conforme a eso, se dio la tarea de investigar quién era protestante en su pueblo. Y así, con su hábito religioso,
llegó a la casa de un protestante, de un creyente en Cristo, de un evangélico, y tocó a la puerta. Y el evangélico al verlo, al abrir la puerta y verlo, se asustó. Porque había persecución, hermanos. Si no encarcelamiento, pero sí desprecio. Y entonces le dijo José Borrás: tengo unas preguntas que hacerle. Y entró a la casa y le preguntó, hermanos, le preguntó muchísimas cosas, que este hermano le pudo ir contestando con versículos de la Biblia, doctrina. Por esto creemos esto, por esto creemos esto y por aquello creemos esto. Dice en su testimonio José Borrás que se quedó sorprendido de cómo ese hombre, que no había ido a un seminario, le dio respuesta a cada una de sus preguntas. Y al finalizar, cuando se iba, este protestante le dijo: mire, yo no sé mucho, pero usted puede venir otro día si gusta, y voy a invitar a mi pastor. Y dijo, y para que él no creyera que yo tenía miedo a su pastor, le dije: sí, trae a tu pastor y entonces hablo con él. Y ya les dije la historia, llegó a Cristo Jesús. Pero en su testimonio él hace la pregunta: hermano, ¿qué hubiese sido si yo llego como sacerdote a su casa? ¿Me hubiera podido responder? ¿Hubiera podido manejar la Biblia como la manejó el hermano? ¿O la leyó? Más que manejarla, leyó y me enseñó por lo que dice la Biblia. Así que tú has seguido mi doctrina. Pero no solamente Timoteo seguía la doctrina, sino también la conducta. Pues la doctrina es adornada o embellecida por la conducta de los creyentes. Se lo reitero, la doctrina es adornada o embellecida por la conducta de los creyentes. No podemos divorciar, esto dice la doctrina, pero mi vida dice esto. Porque las ovejas del Señor oyen su voz y lo siguen. Oyen la enseñanza y viven como Él, siguiendo el ejemplo del Señor en cuanto a la conducta. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 10. Por favor, busque Tito, que está ahí muy cerca de Timoteo, el versículo número 10. Dice así: no defraudando. Bueno, leamos el 9 para que veamos a quién les habla, aunque en el capítulo 2, si ustedes lo miran así como un vuelo de pájaro, dice en el versículo 2.2, Tito 2.2, los ancianos. En el 3, las ancianas. 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. En el 6, exhorta a los jóvenes, presentándote tú. Eso habla de la juventud de Tito, igual que la de Timoteo. Palabra sana y irreprochable. En el 9 dice, exhorta a los siervos. Y les dice entonces en el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina. Si de por sí es hermosa y profunda y rica la doctrina, hermanos, en sí misma, pero para que en todo, por la conducta de los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes casadas, los jóvenes, incluidos las señoritas, los siervos y aún los amos de ellos, por la forma en que vivieran, adornaran la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si la conducta es reprobable, lo será también la enseñanza. Mira lo que tú haces, no me digas entonces qué es lo que debo de creer. Mira cómo vives. Y si la conducta es irreprochable, su doctrina será causa de interés y Dios será glorificado. Es tan importante la conducta que el apóstol Pablo elogia a Timoteo, porque su conducta es la correcta. Su modo de vivir, su disciplina, su manera de conducirse. Recordemos que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud,
pero sé ejemplo de los creyentes. Aquí hay 4 jóvenes, 5. Ejemplo de los creyentes ¿en qué, muchachos? En conducta, fe, amor, pureza, espíritu. Mas tú sé ejemplo de los creyentes en conducta, no lo estoy diciendo en orden, palabra, fe, espíritu, pureza, amor, ciertamente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque su conducta embellecía la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si adornamos la doctrina, es decir, la vivimos y se vuelve convincente, muy atractiva y será increíblemente hermosa. Miren lo que hizo el Evangelio, la doctrina en la vida de fulano de tal. Miren cómo era, vean ahora lo que es. Todo esto significa que todo esto significa por la palabra griega que se utiliza, cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Embellece la doctrina, como si la doctrina tuviera que pasar por cosmético. Pues nosotros, hermanos, con la conducta la hermoseamos. Ella nos hermosea a nosotros. Claro, la enseñanza, la salvación, la redención, la vida, la santificación, la obra del Espíritu, pero después nuestra vida da un testimonio hermoso de la doctrina. ¿Quién la debe de adornar, hermanos? Todos debemos hacerlo con nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de perdonar, de amar, de servir, de no juzgar, tomando la forma de nuestro Salvador, que sigue impactando a miles de personas, aunque estos no sean creyentes, porque para muchos la vida del Señor Jesucristo es la vida de un gran maestro y de un gran filántropo que amaba a su prójimo profundamente. Cuando el apóstol Pablo dice esto a Timoteo, les reitero, menciona a los ancianos, así que los ancianos deben de adornar la doctrina, las ancianas también, las mujeres jóvenes casadas. ¿No le dice eso el apóstol Pedro a las mujeres casadas? Si tienes un esposo que no crea en la palabra, y no le está diciendo cásate con un hombre que no cree en la palabra, le está diciendo si ya eres creyente y tienes un esposo que no es creyente a la palabra, entonces que lo gane sin palabra, por la conducta de sus esposas. Esto le dice a los jóvenes. Así que si hay jóvenes que me escuchan, hay 120 ahorita conectados en YouTube y en Facebook, más de 180. Supongamos que hay 2 detrás de cada aparato, 360. Seguramente hay jóvenes. ¿Cómo es su conducta, jóvenes? ¿Embellece su conducta la doctrina? ¿Su forma de hablar embellece a la doctrina? ¿O toman las palabras mundanas de moda y salen de su boca? Los siervos y los amos, a todos ellos les dice que se sujeten, que no difamen, que no sean pendencieros y otras cosas más. Todo esto dentro de nuestro ABC. ¿Dónde entraría conducta? En adora, busca y comparte. En adora. Porque nuestra conducta adora o deshonra. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es adoración. Así que has seguido mi doctrina y mi conducta. Pero también le dice una tercera cosa, hermanos, versículo número 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Y con ello me detengo. Timoteo conocía muy bien que el apóstol Pablo tenía un propósito, un plan, algo que intentaba alcanzar y una determinación.
no andaba a la deriva, sin rumbo o meta alguno. Él tenía un propósito. Y no era un propósito que él se imaginó o un propósito que él mismo elaboró, sino el propósito que el Señor tuvo para su vida. Un claro propósito. Nuestro Señor le dijo a Ananías, cuando Saulo había caído y tenido su encuentro con Jesús, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, mi propósito, lo he escogido a él para llevar mi nombre. Y fíjense, hermanos, dice, en presencia de los gentiles, es el apóstol a los gentiles, y añade a los reyes y a todos los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese también era un propósito en la vida de Saulo de Tarso. Le voy a mostrar cuánto debe padecer en mi nombre. Y es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y dice al final: y de todas me ha librado el Señor. Y los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aún en el propósito de Dios para nuestra vida puede haber padecimiento. Y si pensamos en este momento, pues puede ser enfermedad, pero aquí habla de la persecución por causa del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, ¿cuál era su propósito? Cuando llegó a Corinto, les dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi propósito cuando fui a ustedes de Corinto no fue hablar de otra cosa más que de Jesucristo y su crucifixión, el plan redentor. Así que, hermanos, nosotros también debemos, así como seguir la doctrina, el propósito, la conducta, debemos también paso a paso seguir el propósito. Si el apóstol Pablo se había propuesto solo hablar de Jesucristo y de su muerte en la cruz, entonces, hermanos, nosotros también lo debemos de hacer. Esto no solamente es para Timoteo. Timoteo lo sabía muy bien y él mismo ya había hecho suyo ese propósito, pues Timoteo es compañero del apóstol Pablo en la obra misionera y no abandona al apóstol Pablo como lo hizo Marcos. No está como Demas amando este mundo. Tenía un propósito, el propósito del Señor en su vida, y con toda su energía y con toda su fuerza vivía para completarlo o cumplirlo. ¿Qué otro ministerio podemos ver en la Escritura sino llevar las buenas nuevas? ¿Qué meta? ¿Qué otra determinación tienen los discípulos de Cristo? Ese propósito es lo que lo glorifica, lo alaba y nos hace útiles y provechosos como siervos de Cristo. Cuando terminen todas estas circunstancias, o en medio de estas circunstancias, ¿cuál es nuestro propósito? Ahora que los muchachos no pudieron ir a la universidad, aunque recibían clases, ahora que algunos no podían ir a sus trabajos, ahora que no podemos congregarnos, ¿cuál ha sido el propósito? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Acaso que cuando termine esto, no sé cuándo, volvamos a tener los mismos propósitos de antes? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida? ¿Ser un profesionista? ¿Casarme? ¿Tener una casa propia? Que ustedes ya bien saben por demás, les he dicho muchas veces esto, que la Escritura no está en contra de esto. Pero ese no es el principal propósito, sino glorificar al Señor y llevar la obra, llevar el mensaje.
cumplir la gran comisión. Tú has seguido mi propósito. Y nosotros debemos de seguir ese propósito. Ese debe ser nuestro mayor propósito. Yo les he dicho muchas veces, la profesión que tenga puesta en las manos del Señor Jesucristo, para que esto sirva para alcanzar a otros para Cristo. No es exclusivo de los médicos, porque hay médicos misioneros. Ya de años atrás, hermanos, les he dicho esto también, los países cerrados al Evangelio de la Ventana 1040 reciben profesionistas, hermanos, ingenieros, mecánicos, lo que sea, y van a ayudar, y la profesión sirve como medio de transmitir el Evangelio. Ninguno de los miembros, les decía hace rato, de la iglesia, que yo sepa, hasta ahora ha sido diagnosticado con COVID-19. Pero, ¿y si en este tiempo su servidor padeciera COVID, y eso llegara a mi vida, y eso provocara gravedad de mi salud? ¿Cuál creen que sería mi oración? Señor, permíteme manejar otra vez mi carro. Eso sería absurdo. Y perdón por la palabra, pero sería ridículo. Seguramente sería mi oración: Señor, ten misericordia. Y si quieres, prolonga mis días para vivir para ti exclusivamente y predicar más en la calle. Tal vez para salir con mis vecinos y tocarles a la puerta y hablarles de Cristo. Para crecer en la doctrina y seguir en la doctrina, para adornarla con una conducta intachable y para hablar y predicar únicamente de Cristo. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su oración si se vería en esas condiciones? Paso a paso sigamos como iglesia y preguntémonos: ¿qué estoy haciendo para que la iglesia crezca en doctrina, en conducta y en el propósito? Porque no podemos ser miembros del cuerpo de Cristo y no hacer nada, y no seguir la doctrina, la conducta y el propósito. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos meses, hermanos, prediqué en una de las predicaciones. Les decía que dedicamos mucho tiempo a los ensayos del coro, que está bien, hermanos. Pero también les decía, pero no tenemos tantas horas invertidas en prepararme para evangelizar. No tenemos un grupo donde martes y jueves, por lo menos así como ensaya el coro, y antes era sábado, tuviéramos 3 clases de enseñanza para evangelizar, para compartir las buenas nuevas. Y hasta les dije en esa ocasión, bueno sería que en nuestra escuela dominical tuviéramos un grupo exclusivamente con un periodo de 3 o no sé cuántos meses, 6 meses, donde se enseñara exclusivamente cómo compartir el Evangelio. A la siguiente semana o a los pocos días, una señorita de la iglesia se me acercó para hablar conmigo y en medio de varios temas que tenía, un solo o 2 temas principales. Pero ya antes de despedirnos me dijo: hermano, ¿y cuándo empiezan las clases de evangelismo? ¿Cuándo va a haber en la escuela dominical el grupo para clases de evangelismo? Y le dije, tuve que decirle, mira, lo mencioné en la predicación como algo que sería bueno, pero no sé quién sea el maestro
Todavía no he pensado quién pudiera ser el maestro o los maestros de la clase de evangelismo. Pero hermanos, cuando ella me dijo eso, ¿cuándo empiezan las clases? Me llené de regocijo y glorifiqué al Señor por ella, y en mi oración particular dije: Señor, te doy gracias por la vida de esta chica. Una en la iglesia que lo tomó así literalmente: va a haber clases y yo quiero saber cómo evangelizar. Así que, hermanos, sigamos la doctrina, la conducta y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo, todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos concedes leer la Escritura y ser advertidos que vendrán tiempos peligrosos. Y es posible que cada generación podamos decir: estos son tiempos peligrosos, porque la maldad, Señor, siempre ha estado. Pero hay evidencias claras de que el Señor Jesucristo está cerca. Te ruego, Padre, que estemos preparados. Te ruego que cada uno de nosotros podamos seguir este propósito triple. O tener esto, Señor: seguir la doctrina, conocerla y crecer en ella, ser capaces de enseñarla, tener una conducta que te honre y que te glorifique, y que sea un testimonio viviente de lo que tú haces en Cristo Jesús en nuestro ser, y cumplir el propósito que tú tienes para con nosotros. Como dijo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hazlo en nuestra vida, te lo ruego. Bendice a tu iglesia y sosténla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a los 180 que están conectados en este momento. Gracias por la predicación de nuestro hermano pastor. Seguiremos el culto de este día. En el libro de los Números viene una bendición sacerdotal y nos dice, para tener tranquilidad todos en estos momentos de angustia, dice de la siguiente forma: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Voy a pedir a mi hermano Fernando que pase para que nos despida en oración, y después entonaremos el himno número 95. Gracias, hermanos. Antes de hacer la oración final, queremos agradecer a todos nuestros hermanos que han estado depositando sus ofrendas y sus diezmos en la cuenta que se les ha proporcionado. Gracias, hermanos, y aquellos que no lo puedan hacer, pedimos que sigan guardándolos para cuando el Señor nos lo permita volvernos a reunir aquí en este templo, podamos depositar los diezmos y las ofrendas que son de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado la bendición de poder escudriñar tu palabra y escuchar tu mensaje en labios de nuestro hermano pastor. Gracias, Padre Santo, porque a través de la Escritura, Señor, entendemos y comprendemos a través de tu Espíritu cuál es el propósito de cada uno de nosotros para nuestra vida, Señor. ¿Qué quieres de nosotros y qué debemos hacer, Padre Santo? Te ruego que
nos sigas ayudando a pesar de esta situación de pandemia, Señor. Tú sigas sosteniendo cada uno de los hogares, cada una de las familias, a cada uno de nuestros hermanos que en sus hogares están ahí, Señor, escuchando tu mensaje. Te ruego, Señor, que proveas lo necesario en cada hogar, económica y alimenticiamente también, Señor. Te ruego por nuestros hermanos enfermos. Tú los conoces, Padre Santo, sé tú con ellos y sosténles en este tiempo de prueba, de enfermedad, y levántalos y sácalos victoriosos, Señor, con tu poder. Te rogamos, Señor, que sigas con nosotros y que nos permitas volvernos a reunir a través de este medio electrónico a las 7 de la noche, Señor, y seguir tus cultos, pero que también sigamos escudriñando tu palabra en nuestros hogares día con día, Señor, en el culto familiar que tenemos cada uno en nuestros hogares. Te rogamos, Señor, que sigas con nosotros y que nos lleves a nuestros hogares, a los que estamos aquí en el templo, Señor, con tu cuidado y tu protección. En Jesucristo te rogamos estas cosas. Amén. Cristo vivo sirvo y en él
Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y los guarde. Hasta luego.